María Elisa Quinteros se convirtió en la nueva presidenta de la Convención Constitucional tras la maratónica jornada. Logró tener 78 votos justo y ahora tendrá la labor de coordinar el trabajo de la Convención para lograr en los próximos meses la aprobación de la nueva Carta Magna. Para profundizar en los desafíos que tendrá la nueva presidenta, tomamos contacto con el cientista político de la Universidad de Talca, Mauricio Morales. Mauricio, bienvenido a las 24 horas, ¿cómo te va? Hola Andrés, tanto tiempo, gusto saludarte. Mauricio, ¿cómo analizas tú políticamente lo que vimos ayer, lo que vimos hoy día, todo este movimiento de piezas, movimientos políticos, colectivos, movimientos sociales? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo lo dividiría en dos dimensiones. La primera es la dimensión institucional y la segunda la dimensión política propiamente tal. En la dimensión institucional llama la atención el tipo de sistema electoral que se utilizó para escoger a las autoridades, porque es un sistema que justamente favorece este tipo de cosas, es decir, que las fuerzas políticas vayan cambiando sucesivamente de candidato, a diferencia de lo que sucede en un sistema de mayoría absoluta, pero con dos vueltas, en que las coaliciones se forman de manera mucho más estructurada para enfrentar la segunda vuelta con un mayor apoyo electoral. Eso es lo primero. Y lo segundo que no nos debe llamar la atención, Andrés, es lo siguiente, y es el proceso de atomización, ya ni siquiera de fragmentación, que hoy día tiene no solo la Convención Constitucional, sino que también el Congreso. Basta señalar que en esta convención solamente el 32% de sus miembros son militantes de partido. El resto o son independientes de partido, que es cerca de un 26%, y cerca de un 40% son independientes fuera de pacto, incluyendo los pueblos originarios. Por lo tanto, y ahí hay una tercera dimensión, aparte de esta dimensión institucional, política y de liderazgo también. No tenemos liderazgos muy visibles, o más bien tenemos caudillos. Por eso mucha gente dice, pero si esto es la política. Yo les digo, bueno, sí, es la política, pero se parece más a la política del siglo XIX que a la política del siglo XX o siglo XXI, que supone la competencia y la discusión a partir de la institucionalización partidaria y no de la proliferación de liderazgos pequeños. A ver, Mauricio, por lo menos tenemos una nueva presidenta de la Convención que recibe buena parte de los votos, por ejemplo, los convencionales de sensibilidad del Partido Comunista. No así el Frente Amplio. Decía recién Marcos Barraza, convencional comunista, referente al Frente Amplio, ellos se equivocaron. ¿Crees tú que puede tener algún efecto esta división para llegar finalmente al nombre de María Elisa Quinteros como nueva presidenta de la Convención en apruebo de dignidad, con todas las manifestaciones que puede tener, si es que existe, si es que se lleva a efecto esa división? Sí, lo va a tener, y lo va a tener en dos fases fundamentalmente. Primero, en la propia convención, y en segundo lugar, en el gobierno. En la propia convención, porque al parecer el Frente Amplio hizo un cálculo equivocado que implicaba que Quinteros saliera electa, pero con los votos de ellos, es decir, en una 10ª ronda, con el fin de negociar probablemente la vicepresidencia. Sin embargo, Quinteros salió con lo justo, pero salió en la 9ª vuelta, dejando tanto al Frente Amplio como al colectivo socialista de brazos cruzados, porque no pudieron realizar ninguna clase de negociación, y lo más probable es que este tipo de fractura se siga reproduciendo en la discusión constitucional propiamente tal y en las votaciones cuando lleguemos al Pleno, cuestión que es grave desde un punto de vista de la redacción de la Constitución. Y en el gobierno esto también va a tener un impacto, y ahí el presidente Boric ya leyó el problema y por eso se está rodeando fundamentalmente de gente del Partido Comunista, pero de una nueva generación. Hay una evidente fractura en el Partido Comunista a nivel generacional. En esta votación creo que quedó en parte de manifiesto, pero si uno se acopla a los anillos de poder que ha definido el presidente, claramente son los jóvenes del Partido Comunista los que están más encima del gobierno, y no es descartable, Andrés, que una vez que el gobierno entre en funcionamiento y una vez habiendo nombrado el gabinete, se produzca una fractura quizás no tan visible en el Partido Comunista entre los que van a estar a muerte con el presidente Boric y los que van a mantener una postura más crítica que, insisto, tiene relación con un quiebre generacional dentro del partido. A ver, Mauricio, recién María Elisa Quinteros se definió ella misma como una desconocida, una NN, dijo ella. Espera un periodo de inducción. Ella no apareció en las 8 votaciones anteriores, nunca apareció en ninguna de las listas, en ningún voto. ¿Cuánto puede marcar eso para este segundo tiempo que es tan importante, con plebiscito de salida de por medio? ¿Y cuánto también ves tú que puede ser de un cambio en la forma de liderar respecto a Elisa Loncón?
Bueno, este va a ser un cambio y tiene que ser un cambio muy drástico porque la primera mesa se ocupó fundamentalmente a organizar el proceso y a institucionalizar el mismo a partir de 7 comisiones que están funcionando en el afán de redactar el articulado de la nueva Constitución. Lo que va a tener que hacer Quinteros es trasladar toda esa discusión al Pleno con el fin de que cada articulado sea votado, lo más probable de manera favorable, por los 2/3, y para eso va a tener que hacer un ejercicio que es bien complejo, Andrés, que es el siguiente. En cada una de las comisiones va a ser necesario combinar 2 cuestiones: liderazgo y confianza. Es decir, como una persona, por ejemplo, un líder que pertenece a algún bloque y que está en la comisión de sistema político, va a tener que salir de esa comisión a explicar a su bloque lo que se ha decidido y a partir de eso generar la confianza para que ese bloque vote favorablemente el articulado que ahí se defina. Y ahí la presidenta de la convención es fundamental para establecer el orden de las votaciones y para dialogar con todos los miembros de las comisiones con el fin de que el proceso sea fluido. Y por otra parte, también va a estar en fuerte relación o vínculo con el gobierno con el fin de recibir el apoyo técnico y administrativo que no recibió esta primera mesa, y se asume que esta segunda mesa va a recibir ese apoyo y por lo tanto todo debiese fluir con mayor velocidad. Pero esta mesa va a ser la encargada de entregarle al país el texto constitucional, teniendo como plazo el 4 de julio para tener el plebiscito de salida en el mes de septiembre. Y también, y con esto cierro, Andrés, probablemente esta mesa, si es que la situación sigue como lo vimos en estos últimos 2 días, con exceso de fragmentación y atomización, también es probable que esta mesa le solicite al Congreso Nacional de la República una extensión de plazo para lo que requiere ese Congreso, los 2/3, con el fin de aprobar esa posible solicitud de extensión del plazo para discutir la nueva Constitución. Sí, Mauricio, tú mencionaste el tema de la confianza y quiero ir a un punto que es relevante porque uno de los 78 votos que logró María Elisa Quinteros es un voto de derecha. Ese Luciano Silva, un constitucional de Vamos por Chile, y uno dice, claro, ahí está el tema de la confianza. Él estuvo en la comisión de ética que encabezó justamente María Elisa Quinteros, fue parte, y al parecer ahí hubo una confianza. Aquí hay un voto de la derecha que va hacia allá. ¿Eso es parte un poco de lo que también puede construir María Elisa Quinteros en esta etapa? O sea, el hecho de haber conseguido un voto de derecha que fue, entre otras cosas, decisivo para que ella ganara en esta novena votación, y de hecho me da la sensación de que esa fue la falla de cálculo del Frente Amplio, al no entregar su apoyo inmediato a Quintero y esperar una 10ª votación, no contaba con ese apoyo de Chile Vamos. Eso bien pudo explicar por qué el Frente Amplio no apoyó a Quinteros en esta etapa, pero esto habla bien de Quinteros, es decir, la capacidad para ir creciendo hacia otro tipo de elector, por así decirlo, dentro de la convención, y ella logra, lo que decías tú, lo que comentábamos recién, esos niveles de confianza en personas que piensan muy distinto, logrando fracturar, aunque sea al mínimo, la coalición de centro-derecha y consiguiendo de esa manera la mayoría absoluta para alzarse como presidenta de la convención. Ojalá este tipo de situaciones o este tipo de movimientos se siga produciendo en pro de lograr un mejor contenido para la próxima constitución, pero por ahora el panorama es un tanto sombrío, diría yo, debido a que quedaron quebradas las confianzas, retomando el concepto, particularmente dentro de la izquierda y entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, que a lo mejor va a tener un efecto, como lo comentábamos recién, en la futura administración del presidente Boric. A ver, Mauricio, estoy aquí leyendo el tuit que acaba de publicar el presidente electo, Gabriel Boric. Dice: felicitaciones a María Elisa Quinteros. Lo vamos a mostrar justamente, lo vamos a ver en la imagen, el tuit que acaba de publicar hace instantes. Ahí lo vemos, el presidente electo, Gabriel Boric. Felicitaciones a María Elisa Quinteros por haber sido electa presidenta de la convención. Hay veces en que de situaciones difíciles emergen buenas y esperanzadoras noticias y creo que este es el caso. Cuente conmigo, presidenta, para colaborar 100% con el proceso constituyente. ¿Cómo lees este tuit, esta publicación del presidente electo? Sobre todo me quedo con la frase: hay veces en que de situaciones difíciles emergen buenas y esperanzadoras noticias y creo que este es el caso. Yo quizás de todo el tuit me quedo con esa frase, Mauricio. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, yo lo veo desde dos maneras. Primero, que hay una especie de espejo, porque Boric nació precisamente de una situación muy difícil como candidato presidencial, tuvo que recolectar firmas no a nivel personal, y esto es muy importante que lo entienda la gente, Andrés, tuvo que conseguir militantes para Convergencia Social con el fin de presentarse como candidato a la primaria y competir con Daniel Jadwe en una primaria imposible, ganar esa primaria 60-40, luego pasar a la primera vuelta, no obtuvo el resultado deseado y luego romperla en la segunda vuelta con cerca del 56% de los votos y una participación electoral histórica. Eso por el lado de este espejo que te acabo de señalar. Y por otra parte, hay una clara alianza que quiere establecer el presidente electo con la Convención Constitucional, a sabiendas de que la relación entre la Convención y el actual gobierno no ha sido lo más prolífica del mundo. De hecho, una de las críticas que ha realizado la mesa directiva de esta Convención Constitucional ha sido, o ha denunciado más bien dicho, la falta de apoyo técnico, administrativo y financiero incluso por parte del gobierno. Por lo tanto, Boric se presenta en este tweet como un socio de la Convención Constitucional y en ningún caso como un competidor de la misma, sin perjuicio de que el presidente de la República siempre tenga una mayor visibilidad en comparación con la presidenta de la Convención, por más importante que sea este segundo cargo. Mauricio, a ver, uno de los temas que recalcó la nueva presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, dentro de las prioridades, está el tema comunicacional. Y ella lo reconoció, dijo, textual, estamos al debe, esto se debe potenciar. Incluso hizo el gesto hacia la prensa que ha estado apostada cubriendo todo lo que tiene que ver con la convención, que nos ayuden a informar, a transmitir los avances de la convención. ¿Por qué es tan importante, a tu juicio, también desde la política, el comunicar y el comunicar bien, sobre todo en esta etapa? Porque si el órgano encargado de redactar la Constitución llega al plebiscito de salida con bajos niveles de confianza, entonces es muy probable que el texto constitucional corra peligro. Si uno analiza la confianza en la Convención Constitucional, esta ha venido creciendo, sobrepasando incluso el 50% y posicionándose como una de las instituciones que genera más confianza en Chile, instituciones políticas. Estoy hablando, no estoy incluyendo a bomberos, por ejemplo, en esta ecuación, sino que solamente las instituciones de carácter político. Y lo más probable, Andrés, es que con todo este asunto de la elección del presidente y del vicepresidente, esa confianza decline en las próximas mediciones, y como el texto constitucional va a venir de la mano de esta Convención Constitucional, entonces la presidenta ya está advirtiendo que es necesario comunicar muy bien. Y ahí solamente un consejo para la presidenta Quinteros. La mesa anterior tuvo, a mi juicio, o cometió desde mi perspectiva, el error, fuera de todo el mérito que tuvo esa mesa, que fue extraordinario, el único error que a mi juicio cometió fue involucrarse demasiado en la política contingente, en circunstancias de que lo deseable es que la Constitución vaya o camine por una ruta y el gobierno y la política contingente por otra. Es de esperar que en esta presidencia eso se entienda muy bien, porque la única forma de comunicar correctamente lo que está pasando dentro de la convención es mostrar el trabajo de la misma y no a los miembros de su mesa haciendo de comentaristas políticos todos los fines de semana. O sea, ¿crees tú que el foco en lo comunicacional va a ser mostrar justamente las normas que se estén redactando, lo que se esté votando adentro, la pega que se está haciendo adentro, no así como muchas veces se le criticó a Elisa Loncón y fue parte también de la discusión frente a lo que sucediera con hechos de violencia en la Araucanía, frente a lo que sucediera con algún evento con el presidente, la no reunión con el presidente, todas esas cosas que se fueron enumerando? Claro, es aparte de la convención del importante trabajo que tuvo ella, pero se concentró mucho en lo visible justamente en esos episodios. Sí, ese yo creo que fue un déficit, pero insisto, quiero subrayar el éxito que tuvo esta mesa al organizar el proceso. Una etapa súper árida. Sí, y con todos los contratiempos que tuvo. Mi única observación es el hecho de que la mesa no logró entender que su trabajo debía estar dentro de la convención y no comentando la política contingente. Para corregir eso, precisamente, es que la presidenta Quinteros necesita que las cámaras no apunten desde la convención hacia afuera, sino que desde la convención hacia adentro, mostrando el trabajo que se hace particularmente en las comisiones, Andrés. Acá se va a poner muchísima atención a la votación en el Pleno, pero el trabajo legislativo o
constitucional, si se quiere llamar así, se va a realizar fundamentalmente en las comisiones. Ahí es donde se realiza el trabajo más duro, porque de lo contrario se va a confundir en términos de imagen pública a la Convención Constitucional con el Congreso, y ya sabemos la imagen que es pública que tiene el Congreso, y me imagino que nadie quiere que la Convención Constitucional reduzca sus niveles de confianza de manera análoga a la que hoy día tiene el Congreso de la República. Mauricio, muchos pusieron el grito al cielo por lo difícil que fue alcanzar en 9 votaciones esta mayoría absoluta en la Convención, 78 votos, y muchos han criticado, a ver, para alcanzar los 2/3 va a ser casi imposible. ¿Crees tú que es comparable esta votación con lo que se vaya a discutir norma por norma? En absoluto, acá están en debate, y duele decirlo, pero es así, los egos personales. Y en los proyectos, o más bien dicho, en los articulados de la nueva Constitución, tiene que funcionar lo que acabamos de discutir, es decir, el liderazgo y la confianza que genere cada uno de los miembros de esa comisión para trasladar los contenidos a sus convencionales, y de esa forma que esos convencionales voten de manera informada y con la confianza que ese líder les otorga. Si es que esto se transforma en una especie de guerrilla ideológica dentro de la Convención, lo más probable es que o no terminemos con un buen texto constitucional, o simplemente no tengamos un texto constitucional que ofrecerle al país, y de emergencia esta mesa deba pedirle al Congreso casi de rodillas que extienda el plazo para poder redactar el nuevo texto constitucional. Y una constitución terminada de esa forma, créeme que no tiene mucho futuro. Mauricio, por último, ¿cómo ves tú un elemento bien importante que mencionó dentro de las prioridades la nueva presidenta de la Convención? El plebiscito de salida. Ella el plebiscito de salida lo puso como uno de los puntos fundamentales, de los 3 puntos que ella enumeró. Va a ser con voto obligatorio, y ella decía empezar a informar con antelación lo que se va a votar para que la gente sepa cuáles van a ser sus derechos, qué es lo que se está votando. ¿Cómo ves tú esa pega que va a ser también bien dura del plebiscito de salida? Sí, lo primero, como bien dices tú, va a ser un plebiscito con voto obligatorio, y además, Andrés, y esto mucha gente no lo sabe, con sanciones efectivas. Efectivas a nivel pecuniario. Son las sanciones van entre 0,5 a 3 UTM, entre 25.000 y 150.000 pesos aproximadamente. Eso está establecido en el capítulo 15 de reforma a la Constitución. Por lo tanto, hay sanciones para quienes no votan. Eso es lo primero, y debe ser informado. Y lo segundo tiene que ver con la transmisión de los primeros borradores de la nueva Constitución para la ciudadanía, con el fin de saber bien qué se está votando. A lo mejor este proyecto o esta nueva Constitución queda lista el día 4 de julio y se toman los 2 meses adicionales para informar, pero sería bueno, como lo dice la presidenta Quinteros, que este proceso de información comenzara de manera muy temprana, con el fin de que los electores salieran a votar de manera informada, conociendo tanto las instituciones que van a regular ese plebiscito de salida como el contenido que va a tener esta nueva Constitución para Chile. Mauricio Morales, cientista político de la Universidad de Talca, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias.